A ver. Este tiene botones. Hola X, ¿cómo estás? Sí, ya es hora de grabar. Sí, hace rato que no grabamos. Hoy, privatizaciones. Yo quiero saber qué cosas eran públicas que ya no lo son. Sí, lo de las escuelas, viste que todo el mundo habla de eso. Tenemos que explicarlo porque no se entiende mucho. Sí, no. Obvio que no funciona, no. Ya sé. Y sí, pero tuvimos neoliberalismo también en Latinoamérica. No, claro. Bueno, vamos paso por paso. Venite al estudio y lo charlamos. Dale, besito. Hoy vamos a hablar en Más 46 de privatizaciones. Hay muchas cosas que se dicen sobre Suecia, se lo usa como ejemplo tanto para los liberales, podemos decir, las personas que quieren más libertad de mercado, como a las personas que hablan de estado de bienestar, por supuesto que también referencian a Suecia. Así que X, vamos a desmentir un par de cosas, pero también a profundizar en la experiencia tuya y en la experiencia de los suecos en esta ola de privatizaciones desde los 90, ¿no? Sí, es que de hecho no ha sido una ola, ha sido un huracán. Claro, más que una ola. Sí. Sí, porque claro. O sea, Suecia antes y después nada que ver. Estamos hablando... Dos países distintos. Antes, vamos a localizarnos un poquito en este sentido, ¿no? Primero tenemos el antes del que estamos hablando de los años 60, 70, incluso 80. Antes también, hasta 80. Hasta 90 diría yo. Esta ola que dices tú, huracán, como digo yo, empezó como en los años 92, 91, 92 por ahí. Y hay que decir también que igual esto tiene una relación muy estrecha con lo que estaba pasando en Europa desde los 80 con Margaret Thatcher del poder, que empezó también a desmantelar el estado de bienestar de Reino Unido, ¿no? Que fue como una especie de puntapié y de copia, creo, para muchos otros países, y después la caída del muro, que... Yo creo que más bien eso, sí. sea, la caída del muro cambió todo el panorama, ¿no? Porque antes, como decía antes, ¿no? Que había una Suecia que era una mezcla entre comunismo y capitalismo, y fue como... bueno, un socialismo democrático, que digamos un estado de bienestar muy fuerte, pero tampoco era todo estatal. O sea, teníamos obviamente empresas, teníamos Volvo, teníamos Saab, H&M, Ikea, pues todo eso que todo el mundo conoce. Eso obviamente era privado, pero todo lo que era necesario, ¿no? Escuela, hospital, bueno, todo lo que es necesario para el mantenimiento de la vida era del Estado. Vamos a hacer una lista breve porque hay muchas cosas que son las que muchos en Latinoamérica conocemos, que alguna vez fueron del Estado o que aún siguen siendo del Estado. Estoy pensando en Argentina, pero también podría pensar en Uruguay, en Brasil. Digo, hay muchos países que tienen hoy todavía universidades públicas o ese tipo de cosas. Pero en Suecia estamos hablando también de otro tipo de espacios que eran de dominio público y que ya no lo es, pero creo que nos llama la atención a nosotros. Por ejemplo, las farmacias. A mí hay algo que a mí me sorprende porque nunca había escuchado una farmacia pública en mi país o en Latinoamérica en general. Eso es de índole privado desde la concepción, digamos, en nuestros países, pero acá era también de dominio público. No, acá teníamos farmacias públicas, que era un monopolio, que nadie podía abrir una farmacia, sino que todas las farmacias eran del Estado desde los años 70 hasta yo creo que el año 2008, 2009, por ahí. Entonces fue un tiempo breve, pero para mí que funcionaba de maravilla. ¿Era más barato también el precio? Bueno, yo no sé porque no voy comprando medicamentos todos los días, claro. Pero lo más importante es que había de todo. O sea, por ejemplo, tu médico te decía, tú tienes que tomar esto. Tú ibas a la farmacia más cercana, que siempre había una en tu barrio, porque como era del Estado, se preocupaban de colocar farmacias había en más todo cantidad. el país. Claro, ahora tú vas a la farmacia y te dicen, no, este medicamento no lo tenemos. Y entonces tú preguntas, a ver, en la otra farmacia a lo mejor hay, no, es que yo no sé decirte porque es de otra empresa, entonces tú tienes que ir en persona a visitar a todas las farmacias, y si tú vives en un barrio donde a lo mejor no hay mucha gente o vives en el campo, casi a lo mejor no hay farmacias, y las que hay venden cualquier cosa menos medicamentos, venden maquillaje, crema, yo qué sé, cualquier cosa para ganar dinero, pero tú no puedes asegurarte. Por ejemplo, tú tienes una enfermedad, a veces tienes que viajar a 2, 3, 4 farmacias para encontrar todos los medicamentos que tú necesitas. Sí, también lo que también estuve observando es que en el momento en que se privatizan, que como bien decía fue en el 2009, que se rompió ese monopolio del Estado de las farmacias, abrieron muchísimas farmacias, de las cuales muchas quebraron ya en el 2011. Es decir, que hoy tenemos, como decías vos, no solamente menos cantidad de farmacias que las que había públicas, sino menos que las que había del entusiasmo ese de ser empresarios de farmacias, ¿no? Hay algo ahí que se ve que no
no cerraba tanto los números y Ajá. tuvieron que cerrar. O sea que aún Claro. menos farmacias que las que se pronosticaban privadas tener. Pero eso me parece un dato bueno, que no sé los que nos están escuchando dónde están mirando, pero en Argentina farmacias públicas es algo que no conocíamos. Pero también en relación a otras cosas. Acá tengo una lista de las cosas que se privatizaron en Suecia, como educación, vamos a ir ahí en un segundo porque ahí hay mucho para profundizar, pensiones, las pensiones, las jubilaciones. De esto sí tenemos experiencia en Latinoamérica de privado-público, de que en varios momentos fueron públicos, pues pasan a ser pensiones privadas. Es que, tío, de repente te llega una carta y dicen, con tu pensión tienes que elegir, porque claro, está en la bolsa, entonces tú tienes que elegir en qué invertir. A ver, ¿qué sé yo de eso? Contemos un poquito de esto, profundicemos apenas las pensiones porque es algo que a mí también me llegan las cartas acá en Suecia, ¿no? Digitales, para ver qué quiero hacer con mi jubilación, con mi pensión. Como si yo, como dice X, pudiese entender el mercado y ver dónde me conviene invertir con esa plata que mañana cobraré para acumular más capital al futuro. Eso Claro, es nuevo. y encima, si tú inviertes en algo que luego no te va bien o incluso hay una quiebra, ¿quién tiene la culpa? Pues tú misma, porque tú escogiste esa opción. Entonces tú no puedes ir a reclamar a nadie porque fue culpa tuya. O sea, digamos que antes la pensión estaba en las manos del Estado, entonces ellos se preocupaban de, yo qué sé qué hacían con el dinero, pero bueno, tú tenías ese derecho de cobrar tu pensión. Exactamente. Las privatizaciones de las pensiones fueron entre el 94 y el 98. Recordemos que hay un gobierno de los Moderaterna, digamos, ¿no? Sí, de derechas. Sí, de derechas, en los 90, principios de los 90, que posibilitan todo esto. Y después hay como una pausa hasta el 2006, como veíamos las farmacias 2006-2009, porque también vuelve el partido Moderaterna, los de derecha, a Pero ganar. sabes que, mira, los socialdemócratas de aquí también han privatizado muchísima cosa. O sea, claro, el partido de derecha fue un poco más, digamos, motivado. Pero a ver, lo han hecho los dos bandos. O sea, fue como una temporada en que se puso de moda, se tenía que privatizar todo. No, nos han mentido porque al principio nos decían con las escuelas, con las guarderías, con las piscinas públicas, bueno, todo eso, la salud también, que no va a estar en manos de un capitalista extranjero, sino que va a ser, por ejemplo, una organización, una ONG, a lo mejor se va a encargar de la escuela, todo va a ser como más local, no va a ser del Estado, porque claro, el Estado es grande, anónimo, sino que va a ser como una organización que se va a encargar sin fines de lucro. Claro, y claro, sí. eso es lo que nos decían, ¿no? Como tipo los mismos trabajadores de la guardería van a poder comprar la guardería y van a poder hacer ahí como una educación alternativa. Yo qué sé, fue la mentira que nos vendieron y qué pasó. Obviamente entraron las empresas multinacionales y empezaron a encargarse de la educación, de los hospitales, la salud, todo. Y mira cómo estamos. El transporte también. Vamos a ir un poquito por partes porque a veces también en el entusiasmo de comunicar todo, a veces es un poco desorganizado. Así que vamos a entrar en educación, que creo que es un tema bastante central en Suecia porque en las elecciones últimas argentinas, por ejemplo, se hablaba, desde el partido que terminó ganando, de Javier Milei, liberal libertario o una cosa así, anarcocapitalista, le dicen algunos también. ¿Qué hace él? Promociona la idea de la escuela sueca explicándolo muy mal, para, digamos, no condiciendo con la realidad de lo que pasa en Suecia, hablando de unos vouchers, que era como lo que ellos iban a darle vouchers a personas para que puedan así ir a escuelas privadas. Entonces la gente en Argentina se entusiasmaba pensando que iba a poder acceder a escuelas privadas, que en el contexto de Argentina, como las escuelas están muy desfinanciadas, las escuelas privadas son un lugar a veces mejor en términos edilicios y en otras cosas, entonces mucha gente, muchos padres quieren que sus hijos vayan a la escuela privada y no lo pueden pagar, entonces dice que Milei decía, el modelo sueco va a permitir que nosotros le demos vouchers, como un vale, para ir a la escuela privada. Pero en realidad lo que sucedió acá con la escuela privada, primero que creo que hay un consenso de que fue un fracaso, ¿no? Ya aquí en Suecia, aquí en Suecia. ¿Por qué le usaba de ejemplo Suecia? Como si lo que había que hacer. Bueno, ha llegado un poco tarde a la fiesta, ¿no? Porque nos pusimos de acuerdo hace 10 años que fue un fracaso, que no ha funcionado y ahora, o sea, somos el mal ejemplo en toda Escandinavia. O sea, que en Noruega están hablando de qué van a hacer con el sistema educativo y todo el mundo dice desde izquierda a derecha, no vamos a hacer como Suecia, no vamos a hacer como ellos. Finlandia también, que tú sabes que Finlandia cuando ven los estudios PISA de los resultados de los alumnos, Finlandia
es un país que tiene muy buenos resultados y no han privatizado nada, mientras Suecia privatizó el sistema escolar y estamos cayendo. Nadie ya aprende nada. Acá dice, los resultados del informe PISA del 2022, por ejemplo, muestran que los resultados en matemática y comprensión lectora cayeron al mismo nivel que el 2012, que fue lo peor de la historia de Suecia, que creo que fue ahí, ¿no? En el 2012, cuando dicen esto que hicimos en los 90, tiene resultados complicados en términos de calidad educativa. Y el 25% de los alumnos tienen un rendimiento por debajo del mínimo requerido. Es decir, en la universidad se encuentra también que esas personas escolarizadas tienen un nivel inferior al que deberían tener para llegar a la universidad. Ahora, lo que sí ha sucedido en este tiempo es que muchas empresas recaudaron un montón de dinero, ¿no? Obviamente. No, el sistema sueco, a ver, fíjate que como durante mucho tiempo hemos tenido educación gratis, salud gratis, financiado por los impuestos, ¿no? Y entonces, claro, de ese sistema no pudieron cambiarlo por completo. O sea, tú no vas a decir a una persona que está acostumbrada a recibir educación gratis, ahora tú vas a tener que pagar, porque, a ver, va a haber una revuelta. Entonces decían, no, tú no vas a pagar nada, vas a ir como antes, pero en vez de ir a una escuela pública, tú vas a ir a una escuela privada, pero no vas a notar la diferencia, porque vas a seguir recibiendo educación gratis. Y es más, tú vas a poder escoger. Entonces tú vas a poder escoger si quieres ir a esta o esta. En realidad, obviamente, no hay 3 escuelas en un barrio, o sea, porque no hay alumnos para cubrir todas esas plazas. Entonces, a lo mejor tú eliges una o eliges otra, pero a ver, o sea, no es como elegir productos en una tienda, ¿no? Y entonces resulta que al principio se montaron un montón de escuelas privadas compitiendo por la atención, ¿no? De los alumnos. Porque, claro, era como tú decías, ¿no? Un tipo de voucher que tú no veías. Claro. Tú no ves, es que tú no recibes en el correo como un vale para escoger, sino que simplemente tú escoges, o sea, pones una lista, quiero esta, si no puedo entrar en esa, quiero esta, tal. Entonces tú entras. A ver, a lo mejor te han prometido, vas a recibir un iPad gratis, vas a recibir un laptop gratis. Aquí hay muy buenas notas, ¿no? Entonces tu hijo va a tener muy buenas notas aquí. Pero claro, esas notas a lo mejor son falsas. Es un regalo. Es una inflación de notas que ponen las escuelas privadas porque así reciben más alumnos. Y a lo mejor recibes un iPad, pero después no hay profesor. Claro, porque vos cuanto más alumnos tenés, más cobrás del Estado para poder seguir manteniendo esa escuela funcionando. Entonces el negocio es atraer la mayor cantidad de estudiantes posibles a tu escuela. Una ocasión una amiga me dijo que a ella le habían ofrecido un mejor menú de almuerzo, porque acá todos almuerzan en la escuela, no importa a qué escuela vayas. Eso es algo particular, en Latinoamérica no tenemos de eso, salvo que tengas necesidades, nadie te da de comer en la escuela. Y acá es una cuestión universal, que está muy bien, ¿no? Que la gente, los alumnos van a comer en la escuela y los menús están pensados por nutricionistas y están muy bien organizados. Bueno, pero en la comida a veces, o sea, es horrible, o sea, que yo he pasado por eso, mis 2 hijos han pasado por la escuela, es que tampoco es un restaurante de lujo, que digamos. No, pero sí tienen planeado, bueno, comen determinadas cosas, comen pescado tantas veces por semana, hay un plan, yo entiendo que No, pescado no comen, es que hay casi pura comida vegetariana para ahorrar eso es dinero. Nuevo. Claro, entonces mi hijo se queja porque no le dan carne. Bueno, por ahí tu hijo entonces viene a una escuela privada y le dice, nosotros sí te vamos a dar carne, entonces se va a la escuela privada. Digo, son con esas cosas más no tan cruciales en la educación con la que atraen a los alumnos, ¿no? Cosas accesorias, digámosle. Sí, exacto. Y bueno, algunas, claro, porque eran empresas privadas. Entonces, había de todo. Habían escuelas religiosas que abrieron, escuelas manejadas por sectas, como, ¿cómo se llama esa secta? Hay una secta norteamericana que se llama... Ay, no me acuerdo. Pero bueno, no es religiosa. La vamos a buscar, la vamos a escribir acá abajo. Exacto. Y total, el fundador se llama Ron L. Hubbard. Cientología. Ah, claro, como Tom Cruise que se comía la placenta de su mujer. Bueno, eso no lo sé si lo hacen en la escuela, pero bueno, había una escuela que montaron ellos. Tal, o sea, y después hay las famosas empresas privadas que a lo mejor, como una que, a ver, a esa empresa se le olvidó enseñar religión. Claro, es algo que se tiene que enseñar y entonces se dieron cuenta como faltaban 2 meses, tenemos que puro aprender religión ahora porque si no, no puedes graduar. Es que, tío, había un lío. Algunos, claro, quebraron,
el alumno llega y hay una nota en la puerta diciendo, perdóname, hemos quebrado, bueno, aquí el correo al Estado si quieres saber a dónde tienes que ir ahora. Hace poco fue noticia un cierre bastante grande de varias escuelas privadas, porque bueno, claramente hay ahora una suerte de crisis en ese sentido, y bueno, cierran sin tener en cuenta el compromiso que tomaron con los alumnos a los que están educando. Voy a hablar un poquito de los números, por ejemplo, en el preescolar, porque es en todos los niveles la cuestión de la privatización. Más o menos para comparar la cantidad de lugares educativos que hay y cuántos son públicos y cuántos son privados, que son estos que en realidad el Estado provee dinero de los impuestos a una empresa para que se quede con un fin de lucro y además también eduque a la gente. Es decir que, lógicamente, la inversión en educación es menor en una escuela privada que quiere ganar algo que en la que es pública, es bastante lógico. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el preescolar más o menos 9.000 escuelas existen, de las cuales 6.000 son públicas y casi 3.000 son privadas. También en la escuela secundaria, por ejemplo, por poner un caso de comparativa, de 1.200 en total, 830 son públicas, casi 500 privadas. Y así podemos seguir. Es decir, obvio, no son la mayoría, pero son un número importante. La pregunta sería de cara al futuro, ¿qué te parece a vos que está sucediendo? Porque no escuché más que críticas a este sistema en la sociedad, en la gente que fui conociendo en estos años, y también de las notas en los diarios que salen. Quiero decir, los medios están haciendo una marca de esto no está funcionando tan bien. ¿Qué pasará entonces en el futuro cercano? Mira, todo el mundo aquí sabe que el neoliberalismo fracasó. Yo una vez escribí un artículo, con una lista entera de las privatizaciones y pregunté, ¿hay alguna que salió bien? Y nadie me supo contestar. Nadie me supo contestar. Porque ni la privatización de la educación, ni de la salud, ni de la pensión, ni de la luz, teléfono, o sea, nada nos ha servido, porque lo que hemos recibido son precios más caros, una educación, una salud sin calidad. Y ahora, hasta los partidos más neoliberales, como el partido de derechas, se han como que, no es que se hayan dado marcha atrás, se han convertido en partidos conservadores, partidos nacionalistas. Porque también tú tienes que fijar de una cosa, hay una consecuencia que va más allá. Cuando tú estás acostumbrado a tener un tipo de sociedad como era la sueca y tú lo cambias todo en poco tiempo, ¿sabes? Estás cambiando también la mentalidad de la gente. Entonces, hoy tenemos una sociedad con mucho crimen, mucha violencia, mucho asesinato, cosa que no había antes. ¿No? Entonces, cuando empezó todo eso, en 2006, ya estaba empezando el tema de las pandillas, el tema de mafia, el tema de la droga, tal. Entonces, los partidos de derechas decían, eso no es cosa nuestra, es de la familia. Como tú decías de Margaret Thatcher, no hay sociedad, hay individuos. Entonces, no tenían respuesta. Claro. Éramos nosotros de la izquierda diciendo, a ver, ustedes son el gobierno. Claro, háganse cargo de esa Hagan situación. algo, por favor. Sí. No. Decían, eso es, a ver, la familia se tiene que preocupar de que los niños no salgan a hacer cosas en la calle. Así fue la respuesta. Pero después, como el crimen fue aumentando tanto, la derecha cambió de cara. Empezaron a decir, vamos a mandar al ejército, vamos a tener más policía, más castigo. Vamos a castigar hasta los niños de 13 años, ¿no? Pero lo que no han querido tocar es el modelo neoliberal que nos llevó a esto. Porque saben ellos también que fue un fracaso. Sí. O sea, ya no hay nadie en Suecia defendiendo al neoliberalismo. O sea, está enterrado y no llegó nadie al entierro. Ni se cantó una canción. Se enterró solo, en una fosa común. Está bien, hay un consenso entonces, pero eso a mí no me deja tranquila en el sentido de que vayan a retomar esas banderas anteriores. Y ahí tienes otro problema, porque claro, el sector privado ahora tiene mucho poder. Y sí. Y han hecho hasta lobbies. Hay lobby de la educación privada y ese lobby es bien poderoso. Y van y hablan con todos los partidos.
Incluso cuando llegó el famoso partido racista, los demócratas suecos, Sí. que ahora son como el tercer partido, hasta el segundo Segundo, me partido parece. Sí. en los sondajes. Entonces, ellos al principio tenían como una ideología nacionalista, pero en el sentido económico más socialdemócrata. Después, cuando el sector privado se dio cuenta que ese partido iba en ascenso, fueron a hablar con ellos y fueron a trabajarlos. ¿Y qué pasó? Y ahora son los que más defienden al sector privado. Eso es interesante porque originalmente Aunque ese partido... 70% de los suecos están en contra de este sistema, están en contra de que empresas privadas puedan ganar dinero del sector público. Claro. Sí, a ver, estamos hablando no solamente, mencionamos la educación porque es un tema que se habla muchísimo en todo el mundo respecto a la educación sueca, al sistema privado de educación sueca, etcétera, pero también podemos decir la telefonía, por ejemplo, que hasta el 2000 fue pública, la electricidad. Hay un gran tema que cada invierno se escucha por el tema de los precios de la electricidad, del aumento de los precios de la electricidad, y que hay una cuestión ahí parecida a lo que se negocia como los intereses de una propiedad con la electricidad, como tenés que negociar tus tasas de electricidad con la empresa privada. Con un montón de empresas, tienes que llamarlas a todas y decir, a ver, ¿tú qué precio me das? ¿Tú qué precio me das? Exacto. Ella me dijo tal precio y ella me dice entonces... Ay, por no hablar del correo. El correo también. El correo, es que el correo ya no llega. ¿Te das cuenta? Es mitad danés y mitad sueco y empresas privadas danesas. Y empresa privada aparte. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo que soy crítica de libros, entonces cada semana estoy esperando los nuevos libros, ¿sabes? En el correo para leerlos y criticarlos. Entonces, cada dos, o sea, por ejemplo, de 10 libros llegan a lo mejor 5 y 5 llegan después o no llegan. Entonces, hay un enorme problema porque tengo que llamar a ver dónde está el libro. No, sí que lo mandamos, pero no sabemos qué ha pasado. O sea, vos ves una desmejora, porque tenemos que entender cómo era el servicio de correo sueco previamente, ¿no? Para comprender tu crítica. Esto es que desmejoró el servicio. Exacto. Además de que seguramente sale más caro o haya más competencia. También. Además. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Como que hay una desregulación de eso. Sin embargo, lo que sí Suecia ha hecho, a diferencia de algunos países como estoy pensando Chile, Argentina, con el neoliberalismo y la venta de empresas estatales, ha dejado algunas cosas como en una relación de que contratan pero siguen gestionando, ¿no? Como que, bueno, por ejemplo, el transporte público, ¿no? El transporte público no es privado, pero es el Estado quien contrata una empresa privada para que se haga cargo, igual que los hospitales. Eso es un sistema también bastante distinto a vender, que es hacer una especie de control, pero a la vez permitir la ganancia por ese tipo de servicio, ¿no? Exacto. No, yo creo que la diferencia que tenemos con Chile es que no tuvieron que imponer una dictadura para cambiarlo aquí, claro, sino que lo hicieron con la democracia y nadie dijo nada. Quizás puede ser por esto de confiar excesivamente en que nadie va a tomar una decisión que sea perjudicial para la sociedad, o dónde encontrás vos que hay esa falencia de no comprender de qué se trataban las privatizaciones de los 90, porque en ese momento, o te acordás de alguna revuelta o alguna... No, sí que hemos protestado, o sea, a ver, hemos estado en la calle, hemos hecho marchas, hemos escrito artículos, hemos protestado con los partidos, lo que pasa es que no nos hicieron caso. A nadie le importaba lo que decíamos. Y claro, el Estado, o sea, los partidos políticos que impulsaron la privatización, primero de todo, es que cuando no usan violencia excesiva, tampoco las protestas van a ser muy violentas. Claro. Entonces, claro, si tú no impones una dictadura, si lo haces a través de la democracia, entonces la gente no va a formar guerrillas. La gente va a salir con unas pancartas y van a volver a sus casas. Y ahí terminó. Ahí termina porque ¿qué vas a hacer? ¿No? Sí. O sea, como hay esa dialéctica, ¿no? Si no hay un enfrentamiento fuerte, entonces, claro, ahí se evitan las protestas. Pero bueno, también es una cuestión de que no podías votar ni por la derecha ni por los socialdemócratas porque ambos bandos privatizaban. Claro, no había una división ahí política en ese sentido. La socialdemocracia también entró, que es quien debería haber defendido, digamos, el estado de bienestar por razones históricas, entró en esta lógica de que la privatización, el argumento era un poco el mismo que en otros lugares, supongo, ¿no? Como tener más competencia, tener más opciones, tener mejor servicio, porque la idea era muy teórica. La idea era, a ver, si tú puedes elegir entre 3 escuelas, una buena, una mala y una más o menos. Vas a elegir la buena. Y entonces las otras 2 o van a quebrar o se van a tener que mejorar. Pero claro, no tomaron en cuenta la publicidad.
la mentira. Exacto. Entonces, claro, tú ya una vez hayas entrado, no es tan fácil cambiar. No es como cambiar de producto, no es como cambiar de champú o cualquier cosa, porque igual, o sea, es una escuela, tú ya has metido Sí, es tu un hijo. sistema en el que entras también. Ya, un y sistema claro, y educativo. además tampoco puedes elegir una escuela en el norte de Suecia si vives en el sur, o sea, tú a lo mejor solo tienes 2 Claro, en las tu opciones barrio. son de tu barrio. Ya, claro. Otra de las cosas que se privatizaron en Suecia, que dio muchísimo que hablar, sobre todo la pandemia, aunque venía de antes, pero la pandemia fue una situación crítica en este sentido, son los hogares de ancianos, que acá son muchísimo más populares que en otros países porque es una lógica bastante instalada, donde los ancianos, las personas de mayor edad, cuando llegan a determinada edad y están en condiciones que quizás no pueden estar solos o demás, van a estos lugares que son grandes complejos, donde tienen servicios de enfermería, que tienen lugares para estar juntos, que tienen también cada uno su departamento separado, pero tienen un lugar en común con otras personas de su edad y con cuidado, sobre todo personas que los están cuidando. Y esto era del Estado también, ¿no? Y es en los 90 donde empieza a privatizarse en los hogares de ancianos, bajando, como en la educación, la calidad del servicio que dan. Entonces también tenían personas que trabajaban menos idóneas porque les pagaban menos, porque querían acumular ganancias. No, había un escándalo, yo me acuerdo, con un... ¿Cómo lo llamabas? Geriátrico Bueno, donde tienen hogar de ancianos. Exacto. Donde pesaban los pañales de los viejos para ver cuánto tiene que pesar antes de cambiarlo. Si solo se han meado encima 3, 4 veces, no lo vamos a cambiar. Claro, porque cuesta dinero. Claro. Entonces, claro, hubo un escándalo. La empresa cambió de nombre, pero sigue. Entonces, eso lo hacen mucho. Cambian de nombre y siguen. A ver, tú tienes que hacer hazte la cuenta que en la Unión Soviética, cuando cayó el muro, hubo como una contrarrevolución. Que digamos, aquí, como vino el socialismo, no por revolución, sino por reforma, aquí hubo contrarreforma. Entonces, no tuvieron que hacer ningún golpe de Estado, ninguna revolución para cambiar el sistema de bienestar que teníamos, sino por reformas. Se instaló y se desinstaló. Claro. Y además algo que ya lo dijimos, pero es bueno remarcarlo, la forma que tuvieron acá de privatizar los servicios fue un poco invisible para la gente común, la gente de a pie, porque nadie tuvo que sacar de su bolsillo dinero para pagarlo. Ajá. Sin embargo, por supuesto que se van a ver afectados y por eso quizás las consecuencias las estamos viendo desde los 2012, 13 para acá, porque es donde la gente terminó de caer en la cuenta de, esto está mal, esto tiene resultados negativos, tanto en la educación como en los hogares de ancianos, y la pandemia es un momento donde ahí es donde empecé a escuchar por primera vez que estos lugares antes habían sido públicos y tenían un mejor manejo, porque ha habido muchísimas muertes por el gran esparcimiento del virus en estos lugares, por los cuidados o los no cuidados por el personal, no por culpa del personal, sino por culpa de la falta de dinero y organización para eso, ¿no? Bueno, yo no sé por qué, si murieron por eso o si murieron por supuesto, porque... se especula, pero es un dato. Sí, no, yo sé que murieron muchos ancianos. Exacto. Fue llamativo siempre los números en Suecia por eso mismo, y también que viven todos juntos. Son características varias, ¿no? No es solamente la cuestión de la privatización, pero no es menor. Mira, también hay otro problema de la privatización. O sea, aquí hay una ley de que todo lo que es público tiene una transparencia. Entonces, tú tienes el derecho como ciudadano, no tienes que ser ni de la prensa, de saber. Puedes preguntar. Datos. No, te tienen que contestar. Claro. O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vale esto? A ver, el personal, ¿cómo se llama? No sé ¿Cuánto qué. gana el personal, por ejemplo? Eso Bueno, se puede pedir. no he preguntado nunca, pero se puede. Supongo sí, que se puede público. preguntar y te tiene que contestar, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, como que todo lo que es público es transparente. O sea, tú tienes el derecho de saberlo todo. Pero cuando pasa a manos de una empresa privada, se llaman secretos de la empresa. Entonces, tú no puedes saber, por ejemplo, si a ellos... si en una escuela privada tienen un profesor empleado que tiene convicciones criminales de pedofilia, por ejemplo, cosas así. Claro. Que queremos no saber. Puedes saber. No puedes saber, o sea, son cosas que no podemos saber. O sea, las quejas, por ejemplo, si es una escuela pública, tenemos derecho de saber cuántas quejas ha recibido y por qué. Si voy a elegir esa escuela, quiero saberlo, ¿no? Si una empresa privada, pues no te lo tienen que decir.
Claro, es cierto eso, no lo había pensado, pero si en una sociedad tan transparente o con esta ambición de ser tan transparente, esto es una forma de evitar el control, Claro. ¿no? Digamos, la privatización es como, bueno, esto ya es del ámbito privado, pero a la vez sigue siendo algo en donde el Estado pone dinero, es decir, donde lo público y los impuestos, el dinero va direccionado a ese lugar. Mira, cuando mi abuela tenía 85, algo así, nos dimos cuenta que ya no podía vivir sola. Entonces íbamos a contratar, porque eso derecho tenemos en Suecia, de contratar a gente a través del sector público que vienen a cuidarla, que vienen a lo mejor 2 veces por día y le dan comida y tal, ¿no? Entonces, antes tú llamabas y venían y solo había una empresa que era pública. Ahora, habían 52. ¿Cómo voy a saber yo cuál es mejor? Entonces empecé a llamar a las primeras 5 que empezaban con A. Y claro, se habían nombrado así porque sabían que cuando empiezas con una lista... Empieza por ahí. Claro. Entonces yo preguntando, a ver, pero han recibido algunas quejas y por qué. Y claro, no me quisieron contestar. Es normal. Sí, porque ¿Qué me van a decir? claro. Sí, aquí todo el mundo se queja, pero ¿qué? Pueden hacer publicidad, como decías vos, la publicidad y las empresas privadas es como se manejan, digamos, a través de la publicidad ellos venden. Entonces, en este caso, quizás la verdad no sea tan importante, es más la cara que tengan. No, claro, no. Y claro, después hubo un lío porque elegimos a una empresa que resulta que la gente que venía, como que uno se enamoró de mi abuela, otro le robaba los cuadros que tenía en la pared, o sea, yo qué sé, había un lío. Y claro, si es del Estado, a ver, hay cierta relación, ellos te tienen que compensar, pero una empresa privada se esconde tras 1000 mentiras y desaparece y vuelve a aparecer bajo otro nombre, o sea, hay como un caos aquí, hay como una situación anárquica. Bueno, ahora que decís, me hiciste acordar respecto a la salud, ¿no? Que el sistema de salud es público, pero una vez más, esta doble cosa que sucede adentro de los hospitales, donde son empresas privadas las que manejan esos lugares públicos, ¿no? Entonces tenés, no sé, doctor.es, que es una app que en realidad es privada. El hospital donde yo me inscribí cuando llegué, que es el de Rosenlund en Södermalm, primero era hospital y ahora se llama Doctor.es. Como cambió hasta el nombre, ¿no? Doctor.es, sí, como una dirección web. Sí, se llama así. Ese es como bueno, o sea, es como aparece ahora, ¿no? Rosenlund, Doctor.es. Ahora, estos lugares, por supuesto, están lucrando, ¿no? con el sistema de salud, como decíamos, como lo de las escuelas, ¿no? El Estado da dinero, ellos administran, pero una porción de eso queda en ganancias, con lo cual queda menos dinero en y es dinero nuestro, de los impuestos, o sea, no es del Estado, es nuestro dinero. Además de que, bueno, sí se paga una consulta. Esto es para clarificar, porque, por ejemplo, en Argentina el hospital público es público, no hay transacción de dinero, digamos. No hay. No, acá hay una especie de mínima, como que son pago 20 euros, tipo. Sí, 20 euros, por ejemplo, por consulta, hasta pueden ser 40, hasta 400 coronas en realidad, dependiendo si es más especialista o algo así, pero no podés superar, no me acuerdo cuánto es ahora, pero sí son 100 euros por año, 150 euros por año. Una vez que pasas ese monto ya, si tenés alguna operación grave, no se paga nada, ¿no? Pero es para que la gente no vaya quizás por cualquier cosa, supongo, como para tener algún para que filtro. la gente los hipocóndricos no vayan todos los días por un resfrío. Exacto. O sea que... Pero ellos también administran qué son las cosas importantes que se tiene que hacer, ¿no? Si uno necesita una operación, si es de vida o muerte o no, digamos, si es de vida o muerte, por supuesto que sí lo van a hacer, pero hay muchas ocasiones que ellos pueden decidir si eso vale la pena invertir en eso o no. Hay una decisión que yo creo que siempre sucedió porque hay un criterio que hay que tener, eso está bien, pero me pregunto si ese criterio no está afectado también por no gastar demasiado para que la empresa no pierda. Hay ahí una cuestión bastante compleja, que lo que empecé a escuchar es que mucha gente, sobre todo como personas como yo, que no somos de acá, están preguntando por servicios privados en Suecia. Privados full privados. ¿Por qué? Porque al encontrarte con estos inconvenientes, que vos te duele la pierna y te hacen una radiografía cada, no sé, después de 30 días que te duele, porque tenés que esperar, porque hay una burocracia en el sistema de los hospitales públicos o semipúblicos, y después la gente se está volcando a preguntar, ¿por qué no puedo pagar un servicio privado como el de por mes y hacer y hay clínicas privadas? Hay pocas, pero empezaron a haber clínicas privadas en Suecia. Entonces, esa es la otra opción, que un mal manejo lleve a una privatización total. Eso es lo Mira, que yo te voy a decir una cosa. El sistema neoliberal no es eficaz. No, claro Al revés. No. O sea, hay una burocracia capitalista. Por ejemplo, como yo te decía, donde vivía mi abuela,
había 52 empresas que hacían lo mismo. Entonces, tú tienes 52 oficinas donde podrías tener una. Tú tienes 52 carros dando vueltas por el mismo barrio, visitando a ancianos en la misma casa donde podrías tener uno. Tú tienes 52 empleados como mínimo cuando podrías tener uno. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es eficaz? Para nada. Por ejemplo, cuando hablas de salud. Si yo tengo un problema, por ejemplo, me duele la pierna, pero también me duele la oreja. Son dos cosas. Antes yo podía ir, tener una cita con un médico, preguntar por las dos cosas. Claro, lógico. Hoy me va a decir, no, te vamos a tratar primero la pierna, después tú pides otra cita y preguntas por la oreja. ¿Por qué? Porque va a cobrar 2 veces. Exacto. Va a cobrar 2 veces. Entonces, cuenta como 2 citas. O sea, no es eficaz para nada. No, estoy de acuerdo. La pregunta es... Tienes que ir miles de veces en vez de ir una vez. Ante esa falta de eficacia, tenemos la respuesta posible, que es volver para atrás y volver a hacer todo el sector público y manejarlo, como decís vos, tener un solo servicio que centraliza y que se encarga eficientemente de todo sin dejar ganancia al costado. O la otra opción, que es lo que escucho que están proponiendo para otros temas como vivienda, que es la de desregulación total y la privatización total. Como si, bueno, si dependen solamente de su capacidad de dar un buen servicio, van a dar un mejor servicio. Entonces, ese es el temor que a mí me agarra, que es que si el fracaso del neoliberalismo sueco, vamos a ponerle, porque es un distinto neoliberalismo que el de empresas latinoamericanas, por ejemplo, que se hicieron cargo full privadas de algo, ¿no? Con la gente que tiene que pagar de su bolsillo para eso. Este neoliberalismo, como vos dijiste, New Public Management, ¿no? Como New Public Management, como esta cosa híbrida en que el Estado es el que pone dinero en una empresa, la empresa gana algo, pero ofrece el servicio. Si eso fracasa, que claramente fracasó, la respuesta es salida por el Estado o salida por el privado. Mira, yo creo que aquí no van a acabar por completo con la salud pública, porque si los trabajadores se enferman, entonces vamos a tener una economía no muy eficaz, que digamos. O sea, claro, hay un interés también por parte del capitalismo y del Estado y toda la sociedad en tener trabajadores sanos, ¿verdad? Total, que el estado de bienestar fue un tipo de alianza entre la clase obrera y la clase media, incluso la clase media alta, porque todos benefician de la salud gratis, de la educación gratis. Por ejemplo, tú te enfermas, eres de la clase media alta, necesitas una operación. A lo mejor te va a costar, si lo pagas tú, a ver, esa operación te puede costar medio millón de coronas. Sí, eso no lo tiene nadie. O igual, si tienes ese dinero, a lo mejor no te gustaría pagarlo. Entonces, claro, a todos nos interesa tener ese sector público. Lo que están haciendo ahora la derecha y sus think tanks y parte del capitalismo están tratando de convencer a la clase alta y media alta de salir del compromiso que tienen con la clase obrera. Exacto. Es decir, ustedes pueden tener, educación privada, salud privada, y vamos a dejar que estos, ¿sabes? Que eso no es problema de ustedes. Sí, bueno, eso está pasando en general. Hay análisis respecto a lo que está sucediendo en Europa, porque vos tenés Estados Unidos, por ejemplo, como contrapartida, donde eso es lo que sucede, ¿no? Bueno, los trabajadores se las arreglan, afuera de un hospital se mueren en Estados Unidos, básicamente así es como es, si no puedes pagar un tratamiento. Hay un chiste que alguien decía, que si la serie, no sé si viste esta serie Breaking Bad, donde, bueno, el protagonista es un protagonista de Estados Unidos que tiene que pagarse un tratamiento de cáncer y para eso se hace narcotraficante, para hacerla corta, ¿no? Que decían, ¿qué pasa si Breaking Bad hubiera sucedido en Cuba? Ahí el señor tiene cáncer y se va al hospital a curar. Como que no hubiera tenido que pasar por ninguna peripecia para poder conseguir ese dinero. Como que no hubiera habido historia. Y esas son cosas que vienen muy de Estados Unidos, que es el padre neoliberal, digamos, que tenemos. Y Europa, los pasos que está dando, saquemos un poco a Suecia de centro, ¿no? Europa en general, pareciera ser que está dejando de lado sus políticas de estado de bienestar, más que nunca, en pos de usar ese dinero, en este caso con el contexto actual para cuestiones bélicas, para incrementar armamentos o lo que sea, como bien hace Estados Unidos, que cobra muchos impuestos para ponerlos en eso.
Y la pregunta es, ¿qué horizonte queda? Porque para nosotros en Latinoamérica, Europa era el horizonte de estado de bienestar. Era como, bueno, miremos del otro lado del Atlántico para ver cómo están organizándose en relación a el sector público, qué cosas son las que tienen que estar garantizadas, como la educación, la salud, etcétera. Pero en todos los otros temas, pareciera que Europa está dejando de mirarse a sí misma o de ponerse a sí misma como ejemplo. Y pareciera ser que estamos yendo a eso que estás diciendo vos, respecto a esta clase alta yendo por lugares privados y olvidando por completo a la gran mayoría de la población. Es que lo que pasa es que los políticos responsables están a propósito empeorando la salud pública. El servicio, claro, es la táctica perfecta. Por ejemplo, hoy tú vas al médico y dices, es que tengo algo, no sé lo que es, a ver, revísame por favor. Y dice, no tienes nada, tómate aquí una aspirina y para casa. Agua, y te mandan a tu casa. Sí, exacto. Entonces, bueno, ya ha sido 2, 3, 4 veces y te han respondido lo mismo, hasta que un día te dicen, wow, tienes cáncer. A ver, pero ya demasiado tarde, ya te vas a morir. O sea, no te estoy mintiendo, eso es lo que está pasando. O sea, tengo muchísimos casos, ¿sabes? Y entonces te digo, es normal que alguna gente diga, esto no puede ser. Mira, mejor pago claro, y eso es lo que digo. Sobrevivo, ¿no? Entonces, a propósito, están empeorando. Lo que pasa es que ahora, claro, estamos en otra época. Ahora estamos en época de guerra. Y la economía de guerra es estatal, no es privada. Claro. Entonces, otra vez se están invirtiendo en el sector público, solo que es el sector público, ejército, armas, pues todo eso. Pero por lo menos estamos abandonando la economía neoliberal, que ya nadie está empujando a privatizar más cosas. Y por último, a lo mejor porque ya se privatizó todo, o porque nos hemos dado cuenta que no funciona, aún no hemos dado marcha atrás. Hay algunos ejemplos puntuales que escuché, que por supuesto no son macro, pero hablábamos antes fuera de cámara que acá en Suecia hay una distinción muy grande entre el Estado nacional y las comunas o los lugares regionales. Hay bastante autonomía de las comunas, por ejemplo, y algunas comunas están empezando a comprar aquellos que vendieron en los 90 como hogares de ancianos, tratando de volver a recapitalizarse, porque muchas veces han vendido cosas para después alquilárselas, una cosa extraña, que por supuesto no tiene mucho sentido, pero hay como una especie de vuelta atrás. Lo que pasa es que no creo que sea muy macro, debe ser en lugares puntuales, muy de a poco, de tratar de volver a tomar control estatal de algunos lugares, supongo, pero no sé si es algo muy general en este momento. Sí, bueno, yo sé que algunas comunas lo están haciendo porque están viendo que no funciona muy bien y además, o sea, el sector privado, semiprivado, requiere una burocracia enorme para funcionar porque necesita controles todo el rato. O sea, entonces el Estado tiene que ir a controlar, esta escuela realmente funciona, este hospital realmente funciona, y entonces eso también es una burocracia enorme. Y por último me gustaría terminar con un sector que son los medios de comunicación, que a diferencia de lo que estuvimos hablando, por más de que hay servicios de comunicación privados, la televisión sueca y la radio sueca, que son públicas todavía, tienen una importancia muy grande acá. O sea, quiero decir como contrapartida de otros lugares, el neoliberalismo no ha entrado sí, ha entrado ahí. No. A ver, tenemos muchos canales. Sí. A ver, tenemos radio privado, tele privada. Sí que tenemos 2 canales de tele que son del Estado. Y son importantes. Y 3, sí, pero son malísimas. Bueno, eso es otra cosa. A ver, eso yo creo que el Estado lo mantiene como, a ver, manera de hacer propaganda. Ok. Porque, a ver, hay reglas y normas que dicen que tiene que ser... A ver, que la tele pública tiene que ser objetiva, tal, pero eso no se sigue. O sea, es obvio que están siempre mostrando, digamos, la versión hegemónica de los eventos. Ok. Yo pensé Por que ejemplo, cuando producción. íbamos a entrar en la OTAN, ¿tú crees que en la tele pública hubo un solo debate con pro y contra? No, era debate entre 4 tíos que todos eran pro. Ok, o sea que en este caso ves como algo positivo que haya bastantes canales privados porque tienen más diversidad. No, porque tampoco hubo debate en los canales privados, entonces da igual. Está bien. Ok, yo pensé que era un valor la televisión pública sueca. Era bueno, como algo... en teoría sí, pero en la práctica no. Mira. A ver, pero ¿tú has mirado, tú has visto aquí lo que ponen en la tele pública? Tienen muchos documentales, tienen mucha producción también de cosas. Sí, alguna producción, pero para pasar, por ejemplo, yo conozco
a un montón ¿cómo se llama? Los que hacen películas, los que hacen documentales. Directores. Exacto, y para que te den dinero, o sea, hay un proceso enorme, y si tú eres un poco disidente, tú no pasas. Ok. Está Y bien. encima, lo que muestran muchas veces son reproducciones de series de Estados Unidos, de Inglaterra, o sea, son cosas, a ver, tampoco de aquí, tampoco del resto del mundo. ¿Y eso no era así antes? ¿Eso hay No, un cambio? antes también, pero yo creo que ahora notas mucho la diferencia por, a ver... ¿Están compitiendo quizás con otros privados entonces? Cuando hacen ese tipo de contenidos extranjeros? Eso también están compitiendo por una parte. Por otra parte, yo creo que además, a ver, podría ser, a ver, la tele pública podría ser como algo público, algo de todos, De todos, ¿no? claro. Donde podríamos todos entrar, tener influencia, mostrar un programa, o sea, participar en un programa. Por ejemplo, antes había programas de debate en la tele pública, donde invitaban a mucha gente normal, común y corriente, donde podías ir a expresarte. Eso ya no existe. Entonces estamos, no sé si están empeorando también a propósito para poder acabar con esto. Podría ser, Eso porque puede yo ser. antes sería la primera en defender la tele pública, Mm. ahora ya no. Entonces la derecha se queja por razones ideológicas, la izquierda también por razones, bueno, ideológicas también. Interesante. Entonces hoy en eso. día no hay mucha gente defendiendo la tele pública. Mira, yo lo había traído como un ejemplo, junto con otro que voy a decir ahora, de casos que todavía no se han podido desmantelar. Pero bueno, claro, es interesante ver eso, que es que empieza a jugar los juegos con cosas extranjeras o con cosas más comerciales, o apuntando y dejando que la gente común no entre, como haría una empresa privada, digamos, ¿no? En algún punto. Bueno, las empresas privadas tampoco. No, claro. Tampoco, yo creo que la tele aquí es pésima. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que la gente que mira tele hoy en día son los ancianos que se quedan en casa y uno ha aprendido cómo encender el internet. Porque te lo juro que nadie... Eso pasa en todo el mundo, igual. La claro, televisión que está nadie que obsoleta. no tenga, o sea, que con menos de 50 años no mira ya la tele. Eso es cierto. Y el último ejemplo que quiero traer para terminar, pero porque yo tengo ganas de levantar un poco, bueno, yo sé que Suecia está peor que antes, todo, pero yo hay cosas que veo que me llaman mucho la atención y no quiero dejar de hablar del Systembolaget. Porque eso sí que me gusta, eso es ahí buen está. ejemplo. Bueno, perfecto. Contarle a la gente X lo que es el Systembolaget, me lo vas a explicar mejor que yo. No, Systembolaget, a ver, eso a lo mejor a los que miran esto desde afuera van a pensar que no es algo muy positivo. Es buenísimo, para mí también es bueno, pero a ver. O sea, aquí hay un monopolio Uh-huh. sobre el alcohol. O sea, por ejemplo, un súper no puede vender alcohol con más de 3.5 grados de alcohol. Uh-huh. O sea, todo lo que es vino, bueno, martini, vodka, cerveza fuerte, se vende en un sitio que se llama Systembolaget, la empresa del sistema. Exacto, que nunca voy a entender por qué se llama tan general, como que no habla de alcohol su nombre, Yeah. habla como la empresa del sistema. Pero ¿qué pasa? Esto Es empezó muy en los fuerte años que se 50. llama así de verdad, pero bueno. Es excelente. ¿Qué pasa? Tienen horarios reducidos, es decir, uno no puede comprar alcohol después de las 7 de la tarde los días de semana o después de las 3 de la tarde el sábado, el domingo no abre. El domingo, ¿no? Entonces uno tiene que tener un control de cómo va a ser ese consumo de alcohol. Esto tiene que ver con la política en algún momento en los 50 para reducir el consumo de alcohol que habrá sido problemático en ese momento. Y lo que se hace ahora es que el Estado es quien compra. El Estado sueco es el mayorista más importante que tiene la mayor cantidad de empresas de vino del mundo. O sea, el mejor comprador que tiene una empresa de vino argentina es el Estado sueco, porque claro, imagínense que es un país entero comprando desde el mismo proveedor. Claro. Entonces ellos acumulan el alcohol en un monopolio del Estado, donde después distribuyen en lugares puntuales de la ciudad. En todas las ciudades hay, y varios por comunas. En nuestro barrio, vivimos en el mismo barrio, hay uno que es bastante... Muchos dicen que tenemos suerte de vivir en justo ese barrio, porque es donde hay un Systembolaget de la zona. Y ahí hay vinos y alcohol de todas partes del mundo. La gente que está ahí vendiendo tiene la obligación de conversar con vos y que te quiere recomendar algo, tratar de hacer el consumo Tiene de la alcohol. obligación de Sí, conversar. tiene la obligación de decir que si es maridaje con esto, como que tratar de no hacer que vos consumas alcohol así. Creo que ellos pueden preguntar, te preguntan la edad también, eso a mí todavía me preguntan la edad. A veces ¡Wow! me encanta cuando me piden el carnet para ver si tengo que tener más de 21. creo. 20. Más de 20. Bueno, en fin. Pero los precios no son baratos, pero
si uno quiere comprar algo de mucha calidad, tampoco es excesivamente caro porque el impuesto está puesto. Las cosas más caras son las que tienen más cantidad alcohólica. Eso es algo distinto a cómo funciona en otros lugares. O sea, es la cantidad de alcohol lo que encarece el impuesto que se cobra por esa bebida. Y me parece que es una forma de controlar sin controlar realmente. No sentís que es una cosa de que te miran mal si vas a comprar alcohol, pero a la vez también con los horarios, con la no promoción. No hay promoción, no te incentivan a comprar más de lo que tenés. No tenés 2x1, no tenés carteles de publicidad. No hay publicidad de alcohol. En Argentina, por ejemplo, todas las mejores publicidades que tenemos son de cerveza. Son las más creativas y las mejores que hay. Acá no existe. No. Es que fíjate, yo creo que tiene que ver con el pasado, ¿no? Que el sueco era muy alcoholizado. Claro. No en los años 50, sobre todo hace 100 años más. Hace 100 años, aquí al trabajador a veces le pagaban en alcohol, no en dinero. Wow. Entonces, claro, era una manera también de mantener el control, porque el tipo estaba bien borracho, no se iba a rebelar, no se iba a quejar, no iba a hacer huelga, porque claro, bebía mientras trabajaba. Y entonces, el movimiento obrero de los años 20 por ahí, o sea, no solo demandaban el derecho de votar, el derecho de formar sindicatos, sino también trabajaban para bajar el consumo de alcohol. Porque si no bajaba, es que no podían organizar a tanta gente alcoholizada. Exacto. Entonces, yo creo que en los años 20 hubo hasta un referéndum si prohibir el alcohol, el consumo o no, y perdieron. Entonces, estaba permitido y durante un tiempo, además, había como una libreta. Entonces, cantidad que podías tomar. Tú no podías comprar y además al hombre le daban más cantidades que a la mujer. Ay, miralos. Eso fue yo creo que en los años 40, tipo algo así. Entonces te daban una libreta y tú tenías como una cuota y solo podías comprar. Creo que es del 55 o algo así. Puede ser. Sí. Y después eso se terminó. Hoy tú puedes comprar todo el alcohol que quieras, pero claro, en los domingos tú no puedes comprar. Yo creo que está bien. A ver, si tú realmente quieres beber un domingo, pues lo planificas. Claro, tenés que planearlo. Y además también, por ejemplo, yo una vez en un cumpleaños compré de más porque no sabía cuántos invitados iba a tener y te dicen que si compras mucho y lo querés devolver, te devuelven el dinero. Porque no quieren que te tomes alcohol de más que no planeaste tomarte. Porque el objetivo de esa empresa no es recaudar dinero. Claro, me sobraron un montón de cervezas que no las iba a tomar y a mí no me gusta la cerveza. Yo nunca he conocido a una persona que ha devuelto alcohol. La gente dice, compro mucho, después devuelvo, después no devuelvo. Pero tenía como 30 cervezas que me ocupaban todo el fridge, la heladera. Pero me ocupaban lugar. Así que devolví lo que no tomaba. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el objetivo de esta empresa, que es del Estado, para poner un ejemplo de cómo otras cosas quizás en el pasado se manejaban, es que la gente consuma responsablemente, que no consuma de más, que consuma, no es que está prohibido, pero que sí no sea con el objetivo de lucrar con eso. Porque si no te venderían con promociones, te pondrían publicidades, te incentivarían a que te quedes con lo que te sobró y te lo tomes y demás. Entonces ahí es un ejemplo para mí bueno, que todavía existe, de una empresa pública que funciona. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden de ver, por esto del alcohol y otras cosas más, nuestro último programa de prejuicios, porque ahí hablamos del alcohol y ahí se evidencia que no sé si es el Systembolaget o qué, pero el consumo de alcohol está bajando en Suecia, así que está funcionando eso para que la gente no tenga problemas con el alcohol por lo menos. Y nos encontramos el próximo programa y vamos a hablar de algo que vos adelantaste sin querer o queriendo, no sé, que tiene que ver con la inseguridad en Suecia. Y la inmigración, que a veces se juntan y a veces es una lectura errada, y hoy vamos a charlar un poquito sobre eso. Así que nos reencontramos la próxima, ¿te parece? Muy bien.